Nos encontramos con el presidente del Comité de Educación, Gildardo Díaz Novoa, de la Cooperativa San Simón, que el día de hoy nos va a hablar de un tema súper especial, los saberes fundamentales. Veamos con Álvaro la siguiente nota. En el magazine Despertar Solidario de la Cooperativa San Simón, el profesor Gildardo Díaz Novoa, presidente del Comité de Educación de la Cooperativa, hablando de saberes fundamentales, la política. ¿Por qué la política? Porque la política, dentro de los saberes fundamentales, es el más arquitectónico. Sí. Eso quiere decir que es el que determina a todos los otros saberes. Porque en la política es que se va a tomar las decisiones sobre economía, sobre salud, sobre educación, sobre cultura, sobre deporte, de todo lo define la política. Entonces es un saber que abarca a los demás, los determina, ¿cierto? Y la política es muy importante porque su objeto es el poder. O sea, ¿quién es el que manda? ¿Quién es el que gobierna? ¿Cierto? Sí. Y entonces eso hay que aclararlo muy bien, porque generalmente no se entiende qué es el poder. Y tradicionalmente se ha dicho que el poder es dominación, que es, como dice Max Weber, la dominación de la gente que obedece, y eso de manera legítima. Claro. ¿Sí? Pero entonces, ¿cómo va a ser legítimo dominar? Entonces, eso es una visión negativa de la política. Nosotros necesitamos una visión positiva y humana de la política. ¿Y cómo llegamos a eso? Y eso quiere decir que hay que definir el poder. ¿Qué es el poder? Pues el poder es una fuerza, ¿cierto? ¿Y de dónde nace esa fuerza? Pues es que todos los seres humanos y organizados en sociedades y en pueblos tienen el deseo de vivir. Deseo de vivir, nadie se quiere morir, ¿cierto? Claro. Y ese deseo de vivir, que es la voluntad de vivir, ahí es que nace la fuerza de la política, ¿sí? Pero no solamente se necesita el deseo de vivir, sino que todos caminen para el mismo lado del deseo de vivir. O sea, que todos movamos la roca, tenemos para el mismo lado, no que unos para un lado, otros para otro lado, otros, ¿sí? Sino que se necesita el consenso. Esa es la democracia. Y entonces la democracia alimenta el deseo de vivir y se va formando la política. Y lo mismo, la vida y la democracia, como dijimos en ética, necesitan medios, ¿sí? Claro. Medios sociales, medios económicos, medios políticos, medios culturales, sobre todo culturales, porque para hacer política necesita cultura, sí. ¿Cierto? Y entonces esos tres articulados, ese es el poder. Y el poder nace en la comunidad política. Y la comunidad política es el pueblo. Entonces el pueblo es la fuente y la sede del poder, ¿sí? Y después eso se tiene que organizar en instituciones. Entonces ya viene el poder delegado. Sí. Es el de los líderes, gobernantes, pero que deben obedecer al pueblo, que es la potencia, ¿cierto? Y los otros son potestas, ¿sí? Y eso es lo que hay que saber organizar, y por ahí camina la política. Pues a ver si llegamos a una política positiva y seguimos transitando hasta lograrla. Muchas gracias, profesor Gildardo.